¿Te has puesto a pensar alguna vez en cuál es el verdadero origen del pueblo romaní? Este grupo despierta mucha curiosidad por sus bailes llamativos, su música que te atrapa y ese toque de misterio que los rodea. Pero la historia real va mucho más allá de esos estereotipos que todos conocemos. Lo más sorprendente es que sus raíces no están donde muchos creen, rompiendo así con teorías viejas y creencias populares. A lo largo del tiempo han surgido varias explicaciones. Unos decían que venían de Egipto, otros apostaban por civilizaciones perdidas o incluso vínculos místicos. Pero ¿por qué tantas teorías? Quizá porque su historia está llena de migraciones intensas, superación de obstáculos y la conservación de tradiciones que atravesaron fronteras y siglos enteros. Y todavía hay algo más interesante. Mucho de lo que sabemos hoy se descubrió hace poco, gracias a estudios recientes que sacaron a la luz partes desconocidas de su pasado. En este video te vamos a llevar por un viaje lleno de retos y victorias. Vamos a regresar a los orígenes poco conocidos de esta gente, entender las persecuciones que sufrieron y descubrir cómo lograron crear una identidad única. Aunque ellos se llaman a sí mismos Roma, su herencia tiene una profunda conexión con la India, algo que se confirmó apenas con investigaciones modernas en lingüística y genética. Si quieres conocer detalles ocultos durante años, quédate con nosotros hasta el final. Un grupo que salió de las planicies del norte de la India y se lanzó en un largo viaje, se encontró en el camino con distintas tierras, idiomas y tradiciones. ¿Por qué decidieron irse? Quizá buscando mejores oportunidades o simplemente dejando atrás situaciones complicadas. Durante su recorrido hacia Europa, enfrentaron un montón de pruebas: hambre, climas difíciles y culturas muy diferentes a las que conocían. Al llegar a lugares donde nadie entendía su idioma y sus costumbres les parecían extrañas, lo que los mantuvo fuertes fue su gran capacidad de adaptación. Sin perder lo que eran, aprendieron a negociar, defenderse y convivir con personas totalmente diferentes. Pero esa migración no solo fue cambiarse de lugar. El encuentro con otras culturas generó un gran intercambio de ideas y expresiones artísticas. Música, bailes y relatos comenzaron a tener un toque híbrido gracias a la convivencia que tuvieron con otras personas en el camino. Hoy podemos notar que muchos ritmos actuales tienen su origen en esta mezcla cultural. Lo curioso es que, aunque estaban siempre en movimiento, su identidad nunca desapareció. Al contrario, fue evolucionando y generando mucha curiosidad en todo el mundo. Esa historia, que está documentada en textos antiguos y llena de leyendas, todavía sigue fascinando. Y es que pocas historias combinan tantas aventuras e influencias distintas al mismo tiempo. En la época medieval surgieron muchas teorías llamativas sobre el pueblo Roma. Algunos decían que venían de Egipto, mientras que otros hasta los relacionaban con la legendaria Atlántida. Este tipo de ideas creaba cierto misterio a su alrededor, pero en realidad, sus propias historias casi nunca quedaban por escrito. Un pueblo nómada no suele dejar huellas en papel, pero eso no significa que no tengan memoria. Sus relatos se fueron pasando de boca en boca, generación tras generación, creando un mosaico bien vivo. Mientras otras culturas necesitan documentos para mantener viva su historia, los Roma lo hacen a través de su música, leyendas y tradiciones. Los bailes que hoy cautivan a visitantes en España o en Hungría vienen directamente de épocas antiguas, conservados sin necesidad de libros. En este contexto, la mitología sirvió como una especie de velo que ocultaba los hechos reales. Durante mucho tiempo, la falta de registros sobre los Roma abrió camino a interpretaciones equivocadas sobre su origen e intenciones. Estas versiones alimentaron tanto la fascinación como los prejuicios que sufrieron. Pero cuando miramos más allá de esas suposiciones, encontramos una cultura muy resistente, que supo enfrentar circunstancias difíciles. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo le hicieron para superar tantas dificultades cuando llegaron a una Europa medieval que a menudo no los quería cerca?
Esta pregunta vale mucho la pena, porque la llegada de los Roma a estas tierras no fue nada sencilla y nos puede ayudar a entender mejor a este grupo tan único. Muchos europeos veían a este grupo como gente que venía de un lugar lejano, con ropa llamativa, música que atrapaba y costumbres muy diferentes a lo común. Pero la curiosidad inicial rápidamente se convirtió en desconfianza. Empezaron a ser tratados como extraños permanentes, siendo blanco de rumores y acusaciones. ¿Te has puesto a pensar cómo sería que te juzgaran solo por no encajar en las costumbres de otra sociedad? En aquella época, a los Roma se les veía seguido como espías o hasta criminales, casi siempre sin ninguna prueba. Aún así, demostraron una capacidad increíble para adaptarse. Claro que no fue nada sencillo. El prejuicio estaba por todos lados, pero aún con eso en contra, usaron sus habilidades para sobrevivir. Sus trabajos artesanales como la metalurgia llegaron a ganarse cierto respeto, y sus tradiciones orales y musicales encontraron espacio en varias culturas. Pero ni siquiera estos logros lograron detener las persecuciones tan duras que sufrieron. Expulsiones masivas y leyes que prohibían sus costumbres fueron apenas algunos de los muchos obstáculos que tuvieron que superar. A pesar de todo, la resistencia de este pueblo es impresionante. Mantuvieron firme su identidad, como un tesoro que nadie podía quitarles. Este espíritu de lucha hace que uno se pregunte, ¿qué tanto estaríamos dispuestos a hacer por defender nuestras raíces? Y al hablar de resistencia, no podemos olvidar la tragedia del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo muy claro de hasta dónde puede llegar el odio. El siglo XX fue una época muy oscura para los Roma y nos recuerda la importancia de reconocer el gran sufrimiento que vivieron. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, una persecución que antes se daba en silencio se volvió abierta y despiadada. El régimen nazi llevó a cabo el Porajmos, un genocidio que les quitó la vida a miles de Roma. Muchos fueron enviados a campos de concentración, donde sufrieron las mismas atrocidades que otros grupos perseguidos. Vivir con la idea de que tu propia existencia era rechazada dejó heridas muy profundas, y ese pasado tan doloroso todavía afecta a sus descendientes. Estos eventos nos recuerdan lo grave que puede ser el prejuicio y lo caro que se paga por la intolerancia. Por muchísimo tiempo el genocidio de los Roma pasó casi desapercibido en los registros históricos. El reconocimiento llegó tarde, como si solo fuera un detalle olvidado en la historia mundial. Mucha gente no sabe que los Roma también fueron víctimas de políticas de exterminio, y esa falta no solo es un error en la memoria colectiva, sino una advertencia sobre la justicia. Cuando se ignora el sufrimiento de un grupo, se perpetúa su invisibilidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias a nuestro alrededor todavía esperan a que alguien las descubra? A pesar del dolor, los Roma siguen esforzándose por honrar a sus ancestros y mantener vivo el recuerdo de aquella época. Hoy en día, museos, documentales y programas educativos intentan darle voz al Porajmos y mostrar sus consecuencias. Conocer esta parte de la historia no es solo un gesto de empatía, sino también un paso necesario para evitar que tragedias así vuelvan a ocurrir. Además de preservar los recuerdos, ¿será posible usar ese mismo dolor para enfrentar el racismo que todavía existe? Para los Roma, la respuesta parece estar en buscar identidad y unidad, algo que siempre los ha acompañado en su historia. Después de siglos de persecuciones, nunca dejaron morir su cultura. En 1971 ocurrió un momento clave. Adoptaron la bandera romaní, dividida en azul y verde con una rueda roja en el centro, además de su himno, el Helem Helem. Estos símbolos no son simples adornos, son una manera de afirmar que este pueblo sigue de pie a pesar de todo. ¿No es increíble pensar que una bandera pueda significar tanto? Esto confirma que cuando una comunidad se une alrededor de ciertos símbolos, se vuelve más fuerte. A pesar de todo, el camino de los Roma aún no termina.
En muchos lugares siguen sufriendo discriminación, desde vivir en condiciones muy precarias hasta enfrentar barreras para estudiar o conseguir un trabajo digno. Pero la esperanza todavía sigue viva. Organizaciones como la Unión Romani se dedican a mejorar los derechos y darle más visibilidad a la comunidad roma. Un buen ejemplo es el apoyo educativo que les da a los jóvenes la oportunidad de entrar a la universidad y romper barreras sociales. Esta iniciativa nos hace pensar sobre qué papel jugamos nosotros en la lucha contra la desigualdad en general. La cultura roma logra combinar tradición y modernidad de una forma sorprendente. Sus bailes, fiestas y celebraciones ancestrales siguen muy vivas, pero al mismo tiempo están creando producciones audiovisuales, música actual, y tienen una fuerte presencia en redes sociales. Este contraste demuestra que sí se puede conservar tu herencia cultural sin dejar de adoptar lo nuevo. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo mantener sus raíces en un mundo que cambia tan rápido? La historia de los Roma también muestra la fuerza que tiene la resiliencia. Durante siglos enfrentaron muchos retos, pero nunca perdieron su identidad, demostrando que la unión de una comunidad puede superar hasta las dificultades más duras. Más allá de ser una cultura misteriosa, los romanos enseñan sobre persistencia y valentía en medio de los cambios. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada nuevo video puede traer enseñanzas muy valiosas y ayudarte a ver el mundo con otros ojos. ¿Seguimos juntos en esta aventura? Todavía hay muchísimo por descubrir.